Ahora vamos a continuar con una aplicación sobre la regla de la cadena. Vamos a hacer, sobre todo, vamos a tratar de definir distintas versiones, pero que siempre va a ser el mismo, de plano tangente a una superficie, sobre todo en R3. Nos vamos a concentrar para R3. Entonces se hace una superficie definida en R3 de la siguiente forma. La vamos a definir de forma implícita. Entonces sea una f diferenciable en el punto A pertenece a R3 y tal que le vamos a pedir a esta f que su gradiente en el punto A sea distinto de 0, o sea, no sea el vector nulo. El A va a tener coordenadas x0 y 0, z0 y vamos a escribir a S va a ser el conjunto de los x y z tales que f de x y z me da igual a una constante c. O sea, como ya hemos dicho otras veces, S va a estar definida como la preimagen del punto C. O sea, todos los X y Z que por F van a parar a C. Entonces, pensemos ahora que tengo una curva gamma que está contenida en esta superficie S. ¿Qué quiere decir que la curva gamma está contenida en S? O sea, gamma va a ser una curva que va a estar definida de un intervalo B1, B2 en R3, B1, B2 en R, o sea, gamma va a ser una función que sale de R y llega a R3, con coordenadas gamma 1, gamma 2, gamma 3, y que esté en S, que quiere decir que cuando la evalúo en la F, me da el número C. O sea, que satisface la gamma, satisface la ecuación f de x y z igual a C. O sea, f en gamma 1, gamma 2, gamma 3 me da C. Y esto vale para cualquier t del intervalo B1, B2. Entonces, más o menos gráficamente, ¿qué sería? Si mi superficie S es, por ejemplo, esta cascarita, ¿no? La gamma estaría sobre la cascarita, ¿está bien? Y vamos a pedir que en un T0 del intervalo, en algún T0 del intervalo B1, B2, gamma en T0 sea A. O sea, haya un punto donde la gamma valga el punto A. Nosotros sabemos que cuando derivamos la gamma, la derivada, recordemos, la derivada de la gamma me da un vector tangente a esta curva. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, tenemos la siguiente función, f compuesta con gamma me da c, porque la gamma vive en la superficie. Entonces esta función composición es una función que sale del intervalo B1, B2 y llega a R. O sea, es una función de R en R. Bueno, derivemos miembro a miembro esta función. Derivemos miembro a miembro. Entonces, si derivo de este lado, es una función de t, y de este lado es una constante. Entonces, cuando lo derivo, esta derivada, y lo evaluemos en el punto t0, esto de este lado me da f compuesto con gamma prima en t0, y de este lado me da 0. O sea, en realidad la derivada para cualquier t me da 0, porque bueno, de este lado es una constante, y estoy diciendo que siempre esta composición es una constante, ¿está bien? Entonces, cuando derivo para cualquier t, esto me da 0, en particular para el t0. Pero por otro lado, ¿qué quiere decir hacer la derivada de esta composición? Bueno, por el teorema que vimos la clase pasada, o en las hojas anteriores, vimos que derivar una composición es la derivada de la f evaluada en gamma de t0 por la derivada de la gamma en t0, o sea, o la diferencial de la f en gamma de t0 por la diferencial de la gamma. En este sentido, la diferencial de la f es el gradiente de la f en el punto gamma de t0, que era A, por la gamma prima, o sea, acá sería el producto punto, la gamma prima. Entonces tengo el producto punto de estos dos vectores, ¿está bien? El producto punto de estos dos vectores me da 0. ¿Qué estamos diciendo? Y como este es un vector no nulo, lo que estamos diciendo es que este vector es perpendicular a este. Gamma prima era tangente a la curva, que la curva vive en la superficie. Entonces, ¿qué estoy probando acá? Que el vector, en general lo que estoy diciendo es que cada vez que yo agarre una curva que pase por el punto A, cualquier curva que pase por el punto A y que esté contenida en la superficie,
el gradiente va a ser perpendicular a ese vector tangente, o sea, el gradiente es perpendicular a la superficie, ¿está bien? Entonces el gradiente de la f, que me describe implícitamente la s, es un vector normal a la superficie, ¿está bien? Ahí lo pusimos. Por lo tanto, ¿cómo me queda el plano tangente a la superficie? O sea, describamos el plano dado por este vector normal a la superficie. Entonces, recuerden que había una descripción normal del plano que era con un vector normal n, hacíamos producto punto, un punto donde pasaba y otro. O sea, decíamos, la descripción del plano tangente son todos los x y z, tales que cuando resto el punto por donde pasa, el plano y producto punto un normal, esto me tiene que dar 0. Está formado por todos los x y z que satisfacen esta ecuación, ¿está bien? Donde este era un normal al plano y este un punto por donde pasa. Entonces esto me está describiendo la ecuación normal del plano cuando la superficie, o sea, del plano tangente a la superficie descrita implícitamente por la f. Hagamos un poquito más. Acuérdense que el gradiente de f es la f sub x. Si hacemos este producto punto, es la f sub x en x0 y 0z0 por x menos x0, más f sub y por x0 y z0 por y menos y0, más f sub z por z menos z0 igual a 0. Entonces ven, esta es la descripción del plano tangente a la superficie y me queda escrito implícitamente también. Entonces, como una observación que podemos hacer, si la S viene dada implícitamente, tiene asociada una descripción natural implícita del plano. No quiere decir que no podamos dar otra, porque siempre podemos pasar de una descripción a otra del plano, pero la asociada natural es esta. Pero fíjense que hemos tenido que pedir para que esto valga, porque hemos usado la regla de la cadena, entonces hemos pedido que la f sea diferenciable en el punto A y que el gradiente en ese punto no sea 0, ¿no? Que exista y no sea 0. Entonces ahí tenemos una primera descripción. Bueno, ¿qué pasa? Pensemos ahora en una superficie en R3, pero que venga descripta paramétricamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería esta descripción? Por ejemplo, tengo la S de X y Z, viene dada por G1 de V, G2 de V, G3 de V, donde U y V se mueven en el dominio de la G, de esta función G. Entonces yo acá estoy describiendo la imagen, muevo U y V en el dominio y dibujo o describo la imagen, los G de V, G1 de V, G2 de V, G3 de V. Entonces la G sale de R2 en R3, le vamos a pedir que sea diferenciable en el punto U0, V0, y en el punto U0, V0 vamos a tener un punto en R3 que va a ser el X0 y 0Z0. O sea, X0 y 0Z0 es imagen por la G del punto U0, V0. ¿Está bien? Entonces, y vamos con la misma. Suponete tengo la misma superficie de antes, pero ahora la describo en forma paramétrica. Entonces, para que tengamos un ejemplo en la cabeza, ¿no? Como un dibujito. Entonces, fíjense, o sea, nuestro punto A va a seguir siendo X0 y 0Z0. Entonces, ahora pensemos en las siguientes curvas. Fijemos el V0 y dejemos variar el U. Entonces, pensemos en gamma 1 de U, una G de U, V0, G1 de U, V0, G2 de U, V0, G3 de U, V0. Entonces, esto es una curva alrededor del punto U0, nos movamos en un intervalito, y entonces del punto U, sí, del U0, y esto es una curva que depende del U. Fíjense, mi parámetro ahora es el U. La curva gamma 1 de U va a estar contenido en S, porque nosotros sabemos que está contenido para cualquier V alrededor del U0, V0. Entonces, lo que estoy describiendo es esta sería la curva cuando me muevo con el U, ¿está bien? Y hacemos lo mismo con una gamma 2, pero ahora fijamos el U0 y muevo el B. ¿Está bien? Acá muevo el B. Porque acá serían los U y estos serían los B. Entonces dejar fijo el B0 es como que me estoy plantando acá y me muevo en este pedacito y la imagen me da esto. Y en esto me muevo en este pedacito y la imagen me da esto.
Entonces tengo dos curvas, una que depende del u y otra que depende del b. Fíjense que tengo esas variables. Entonces calculemos las derivadas. La derivada de gamma 1, la gamma 1' va a ser, como tengo que derivar respecto de u, el b0 estaba fijo y después lo evaluemos en u0, es la derivada de la g1 respecto de u, la derivada de la g2 respecto de u y la derivada de la g3 respecto de u. O sea, derivar la gamma 1 es hacer la derivada parcial de la g respecto de u, ¿está bien? Y la derivada de la gamma 2 es hacer la derivada parcial de la g respecto de b. Y lo evaluamos en los puntos correspondientes. Entonces, acuérdense que lo que yo digo es que estos vectores, como las curvas vivían en la superficie, estos vectores son tangentes a las curvas, o sea que van a ser tangentes a la superficie S. Entonces, yo digo, si le vamos a tener que pedir algo más, si estos dos vectores son linealmente independientes, entonces puedo describir un plano tangente a la superficie. ¿Cómo va a ser? El plano tangente son los x y z, que van a ser t por el g sub u, más s por g sub b, más el punto por donde pasa. ¿Está bien? Estos dos vectores van a dar la dirección del plano, los que generan el plano. T y s lo muevo en r, y g es el punto por donde pasa. O sea, sería el x0 y 0z0. Entonces, de nuevo, si la S viene descrita paramétricamente, tiene asociada una descripción paramétrica bastante natural del plano tangente. Pero tuvimos que pedir varias cosas, que la G sea diferenciable para que existan la G sub u y la G sub b, y también que sean linealmente independientes estos dos vectores para que esté bien definido el plano tangente, porque si estos dos vectores no son L y I, no voy a poder definir el plano tangente en este caso. Entonces, por último, veamos otra descripción en forma explícita y veamos que podemos pensarla de dos formas ahora. O sea, vamos a definir la misma función de la siguiente forma. Si S viene dada en forma explícita por la gráfica de una f de que salga de R2 y llega a R, y lo definimos como el gráfico, ¿está bien? Le vamos a pedir que la f sea diferenciable en el punto x0 y 0. Entonces lo vamos a definir como el gráfico, los xy, f de xy, con xy que se muevan en el dominio de la f. Fíjense que acá esta descripción, por más que es el gráfico, como estoy moviendo dos parámetros, es como tenerla escrita paramétricamente por la función g de xy igual a xy, f de xy. O sea, el gráfico yo lo puedo ver en forma paramétrico, ¿está bien? Y bueno, entonces pensemos lo mismo que lo que hicimos antes. Si pensamos lo mismo, fíjense, fijo el y0, muevo el x y me queda la siguiente curva, x y 0, f de x y 0. Cuando calculo la derivada de la g respecto de x, me queda 1, 0, la f sub x evaluado en el x0 y 0, ¿está bien? Y al revés, cuando fijo el x0 y muevo el y, que me queda x0 y f de x0 y 0, y calculo la derivada de esta curva respecto de y, o sea, el parámetro es y, va a ser la g sub i evaluada en el x0 y 0, y me va a quedar 0, 1, f sub i de x0 y 0. Entonces, fíjense que acá los dos vectores que me están quedando ya se ven que son linealmente independientes, porque me queda 1, 0 f sub x, 0, 1 f sub y. Sé que estos existen porque le estoy pidiendo que la f sea diferenciable en este punto, ¿está bien? Por lo tanto, el plano, estos vectores son linealmente independientes y el plano tangente me va a quedar escrito de la forma como pensamos paramétricas. Van a ser los x y z, que son de la forma t por el 1, 0 f sub x, más s por el 0, 1 f sub y, más el punto por donde pasa, x0 y 0, f de x0 y 0. Entonces me quedó paramétrica porque la habíamos pensado al gráfico como en forma paramétrica, ¿está bien? Pero también lo podemos pensar al gráfico, cuando lo escribimos así como el gráfico, en forma implícita. ¿De qué forma? La curva, la superficie, está descrita de la siguiente forma. Son los x y z, tal que z es f de xy. O sea, tal que f de xy menos z me da 0. O sea, al pensar
cuando yo pienso como el gráfico, que estoy pensando x, y, f de x, y, el f de x, y es el z. Estoy diciendo que z vale f de x, y. Si lo paso para el otro lado, lo estoy pudiendo ver como en forma implícita. Son los f de x y z igual a f chiquita de x, y menos z, y eso me da 0. ¿Está bien? Son todos los x y z tal que esto me da 0. Entonces lo puedo ver en forma implícita también. Cuando lo veo como el gráfico, lo veo como forma implícita. Entonces, si esta es mi función f grande, f chiquita menos la z, vimos al principio de esta clase que el gradiente de esta función me da un vector normal a la superficie, un vector perpendicular a la superficie. Entonces, ¿quién es el gradiente de esta función? Calculémoslo en cualquier x0 y 0, z0, que va a ser f de x0 y 0. Entonces, ¿cuál es el gradiente? El gradiente va a ser f sub x, f sub y chiquita, menos 1. ¿Está bien? Y esto existe, esta función es diferenciable porque la f chiquita era diferenciable, o sea que es diferenciable, existe el gradiente, y es no nulo porque justamente tengo este menos 1 dando vuelta. ¿Está bien? Así que, ¿cómo me queda la ecuación del plano tangente? Como vimos al principio, era hacer el gradiente, producto punto, x menos x0, y menos y0, z menos z0. O sea, es f sub x por x menos x0 más f sub y por y menos y0 más o menos 1 por z menos z0. Donde z0 no nos olvidemos que es la f chiquita en x0 y 0. Entonces, despejando un poquito, nos queda que el plano tangente nos quedó de la forma. Son los x y z tales que z, despejando de acá, me queda escrita como f en x0 y 0 más la f sub x por x menos x0 más la f sub y por y menos y0. O sea, cuando yo di de la forma como gráfico a la función, o sea, yo estaba pensando digamos, la función eran los x, y, f de x, y, el z era f de x, y, acá el plano me está quedando como los x, y, z igual a esto. Fíjense que, bueno, es la descripción, como decir, explícita del plano, ¿está bien? La descripción explícita del plano, y bueno, entonces lo que hemos visto por ahora es que básicamente si tengo la superficie definida en forma implícita, tiene asociada una forma implícita que es vía el gradiente de esa f grande. Si la tengo paramétrica, bueno, puedo pensar las derivadas parciales de la g respecto de los parámetros u y b, y eso me dan dos vectores tangentes y me lo da en forma paramétrica el plano. Y por último, con esta, cuando lo veo como el gráfico, bueno, el gráfico lo puedo ver como en forma implícita o en forma paramétrica también, y me dan las dos descripciones posibles. Veamos unos ejemplos. Entonces, consideremos la siguiente S. Los x y z tales que x cuadrado por y más logaritmo de z más seno de x por y igual a 0. Fíjense que estamos definiendo una S en forma implícita, estamos pensando todos los x y z que satisfacen esa ecuación. Yo podría intentar despejar z, por ejemplo, y escribirlo como función de x, y, que quedaría un poco engorroso, o despejar el x o despejar el y, podríamos intentarlo, pero acá conviene, digo, para verlo como un gráfico, pero conviene pensarlo como lo dijimos recién, en forma implícita. Entonces yo querría ver si puedo calcular el plano tangente en el punto 1, 0, 1. Ese va a ser mi punto A, el punto 1, 0, 1. Primero veamos si el punto 1, 0, 1 vive en la superficie, porque yo tiro un número y a lo mejor un vector y a lo mejor ese punto no está en ese. Para ver que el punto esté en ese, lo meto en la ecuación y veo si se satisface. Entonces lo que estoy diciendo es que x vale 1, y vale 0 y el z vale 1, lo meto acá. 1 al cuadrado por 0 más logaritmo de 1 más seno de 1 por 0. Todo me da 0, perfecto, ese punto vive en la superficie. Y fíjense que el dominio va a ser para todos los x y z, pero con z tiene que ser mayor que 0 para que esto esté definido.
Si no, no. Entonces sería como el semiespacio superior, ¿está bien? Desde el plano, desde el piso para arriba. Entonces, para calcular el plano tangente, lo que me dicen es, calcula el gradiente, eso me va a dar un vector normal y lo evaluemos después en el punto 1, 0, 1. Entonces, calculemos el gradiente. El gradiente de esta función, tengo que derivar esto respecto de x, respecto de y respecto de z. Respecto de x me da 2xy más y coseno de xy. Respecto de y me da x cuadrado más x coseno de xy. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre z. Entonces ese es el vector gradiente en cualquier xy del dominio. Y lo evaluemos en el punto 1, 0, 1. Cuando lo evalúo me da eso, ¿no? O sea, me quedo 0 en el primero, en el segundo me da 2 y en el tercero me da 1. O sea, el 0, 2, 1, que justamente es un vector no nulo, entonces ese va a ser el vector normal de la superficie en el punto 1, 0, 1. Y entonces, ¿cómo me queda el plano tangente? El plano tangente dijimos que era el gradiente, producto punto x menos el punto por donde pasa. El gradiente dijimos que es 0, 2, 1. X menos el punto por donde pasa igual a 0, ¿no? Y hacemos esa cuenta y me quedó que el plano tangente me quedó de la forma 2y más z igual a 1. Entonces ese es el plano tangente en el punto que pasa por el punto 1, 0, 1 y tiene como normal el 0, 2, 1. Bueno, por ejemplo, pensemos en esta superficie. Fíjense que esta superficie es tenemos coseno de u seno de b, seno de u seno de b, coseno de b. Esta es una función que tiene variables u y b. Si se fijan, esta función, esta descripción paramétrica de una superficie es la esfera unidad. Fíjense, porque si hago este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado, me da, o sea, esto al cuadrado me da coseno cuadrado de u, seno cuadrado de b, seno cuadrado de u, seno cuadrado de b, acá, así que acá puedo sacar factor como un seno cuadrado y adentro me va a quedar 1, más coseno cuadrado que también me da 1. O sea, esto me describe paramétricamente a la esfera. Hay que mover bien los parámetros para ver que me lo describe bien, pero esto me describe paramétricamente a la esfera. La esfera la tenemos definida, por ejemplo, de esta forma, o de la forma implícita como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, o los xy raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. O sea, en forma implícita, paramétrica, de esta forma, y explícita de la forma z igual a la raíz, pero eso me describe solamente el casco de arriba, ¿está bien? O z igual a menos la raíz, el casco de abajo. Bueno. Entonces, encontremos el plano tangente para la G en el punto B, en el punto pi4, pi2. Entonces, ¿qué punto es este, el pi4, pi2? Evaluemos en pi4 y pi2, es coseno de pi4, seno de pi2, seno de pi4, seno pi2, coseno de pi2. Bueno, haciendo un poquito de cuenta, es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 0. En ese punto quiero encontrar el plano tangente. Fíjense que es un punto que está en el plano XY, ¿está bien? Y bueno, entonces hagamos un poco de cuentas. Yo, como la tengo de forma paramétrica, calculemos la G sub U en un V y la G sub B en un V cualquiera. Acordémonos que los G sub U y G sub B, cuando derivo respecto de U, me da un vector tangente a la superficie y el G sub B también. Entonces lo hacemos en forma general y después lo evaluamos en el punto que queremos. Entonces el G sub U va a ser menos seno de U, seno de B, coseno de U, seno de B, 0. El G sub B va a ser coseno de U, coseno de B, coseno de U, coseno de B, menos seno de B.
Y bueno, y ahora lo evaluemos en los puntos pi sobre 4, pi sobre 2. Cuando lo evaluamos en esos puntos, me quedó el primero, me quedó menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 0. Y en el otro me quedó 0, 0, menos raíz de 2 sobre 2. O sea, me quedan dos vectores linealmente independientes. Fíjense que uno me da en el plano XY un vector tangente y el otro me da en el como que es perpendicular al plano XY. Entonces acá se ve bien que estos dos vectores son el Y. Entonces, cuando armamos el plano tangente, ¿cómo va a ser el plano tangente? Van a ser los X y Z de la forma T por este vector, más S por este, más el punto por donde pasa. ¿Está bien? Y como ejercicio les voy a pedir que hagan el siguiente problema. Tomemos una f chiquita de xy y que sea x cuadrado más y cuadrado más 2xy, esa va a ser la función, y la veo como el gráfico, o sea, el z va a ser la f de xy. Entonces, ¿qué va a ser? La z va a ser x cuadrado más y cuadrado más 2xy. Entonces yo quiero que me calculen el plano tangente en el punto 1, 1, 4. Está bien, satisface esta ecuación. Si pongo 1, 1, la f me da 4. En el 1, 1, 4. Y quiero que lo escriban de forma paramétrica y de forma implícita, como el tercer caso que vimos hoy en el teórico.